porque sé que este fuego que traen los jóvenes va a consumir todo. Déjate encender por este fuego que los jóvenes traen para ti el día de hoy. Señor, Espíritu Santo, sé tú, Padre, hablando a través de estos jóvenes apasionados con fuego y que cada uno de los integrantes de este local, de este lugar, de esta casa, de esta familia, Señor, sean contaminados de tu fuego, Padre, que sean contaminados de tu fuego, que puedan unirse a esta experiencia tan hermosa de la iglesia. Amén. Dios les bendiga, jóvenes, con todo. Vamos a ver, ¿quién va a pasar primero? Venga, Emi, Dios les bendiga. Sí, gracias. Bueno, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre un versículo que dice en Colosenses 1, el 13-14, que dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que por su muerte nos salvó y perdonó todos nuestros pecados. Ok, vamos a desglosar esto. Jesús, al morir por esa cruz, murió por ti y por ti. Nosotros éramos pecadores, la verdad, no merecíamos ese gran pacto de amor que hizo Jesús hacia nosotros. Eso me impresiona mucho a mí porque pues tú como padre, ¿crees que mandarías a tu hijo a crucificarte por alguien más que la verdad no vale la pena? Pues no, ¿verdad? Pues no. Pero bueno, él lo hizo y gracias a eso nosotros somos salvos. Ok. Y gracias a eso, al recibir tú a Jesús, naces de nuevo y dejas el reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y gracias a eso, una de las ventajas que tenemos es que donde había amargura, ahora tenemos gozo. Donde había guerra, ahora tenemos paz. Y donde había injusticia, ahora tenemos justicia. ¿Ok? Pero para esto hay un versículo que dice en Mateo 6:36 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú no puedes, bueno, primeramente es buscar el reino de Dios. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de Dios? Porque no puede haber dos. Es una o ni una. Así que tú decides. Pero bueno, también otro que dice, que les quiero hablar, es sobre Lucas 6:37, que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ok, ¿a qué voy con esto? Bueno, en todos lados muchas veces, pues, hay gente que te lastima, ¿verdad? Como en cualquier lado. Hasta a veces en la misma iglesia hay gente que dices, no, pues que Luciano me hizo esto, que Payo me hizo esto. Pero a veces por esas cosas, las circunstancias que pasan, dejamos que todo ese ambiente malo nos gobierne y no está bien. Porque se supone que nosotros tenemos la paz, el gozo, justicia, el amor, ¿no? Entonces, si Dios a nosotros nos pudo perdonar, ¿por qué yo no puedo perdonar a Luciano? ¿Por qué yo no puedo perdonar a Mía? No sé. O sea, ¿sí? ¿Me entienden? Ok. Pero para eso, yo sé que a veces, bueno, pero para eso yo sé que a veces es muy difícil decir, Señor, pero es que ¿cómo lo puedo perdonar si Él me lastimó mucho? Bueno, yo lo que te puedo decir o como consejo es que entrégaselo a Dios. Y Él poco a poco te va a ir curando esa herida que Él te dejó y vas a poder perdonar. Y el día que tú te digan, es que tú no vales, está bien, te perdono. Porque más grande es el que está conmigo. Gracias. Amén. ¿Quién dice amén? Y yo quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Quién es heredero de Dios? Otra vez, ¿quién es heredero de Dios? Amén. Y sí, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dice Romanos 8:17. Y pues somos herederos por Cristo porque creemos que así será y que ya está escrito. Amén. ¿Lo creen? En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí Dios le está prometiendo algo a Abraham. ¿Y qué creen? Las promesas de Dios sí son reales y verdaderas y se cumplen, porque Él no viola su palabra. Pueden pasar años, décadas, pero Él siempre termina cumpliéndolas. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él,
alza ahora tus ojos y mira al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí seguía Dios prometiéndole algo a Abraham. Esta era una promesa que aún no había sido cumplida, pero se le fue hecha a Abraham y creyó. Ay, pero si yo no tengo hijos, yo soy viejo. O sea, ¿cómo es posible? Mas sin embargo dijo, pero está bien, te voy a creer, porque confío en ti. Y si él lo dice, ¿qué significa? Que así será. Más adelante hubo una guerra entre los reyes de Sodoma y otros reyes donde se llevaron cautivos a Lot. Abraham se enteró de esto y rápido formó no un ejército de hombres de guerra, sino un ejército de hombres de sus criados. Fue y rescató a Lot y más después, y también ayudarle al reino de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dijo, estoy en deuda contigo, toma todo lo que quieras, llévate todo lo que quieras, mi riqueza es todo. Más Abraham dijo en sí, no, porque si no va a decir, yo enriquecí a Abraham. Abraham estaba en todo su derecho de tomar esas riquezas. Abraham estaba en toda su autoridad de tomarlas, porque pues él realmente hizo todo. Pero él sabía que Dios le había prometido cosas mucho mejores. Y él ya estaba confiando en la promesa de Dios que le había hecho a él. Y él dijo, no papito, allá arriba tengo un papá que me va a bendecir mucho mejor que tú. Ese padre me va a dar el carro del año que quiero y por necesidad. Ese padre me va a dar mi casa que necesito. Ese padre me va a dar esa sanidad, ese diagnóstico donde digo, soy sano. Y más adelante nos dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y si somos hijos, vuelvo a recalcar, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tendremos parte con Él en su gloria. Gran noticia, hermano. Dios cumple lo que Él promete. Te haré rico, así será. Serás próspero, así será. Te daré tu casa, así será. Amén. Serás sano, así será. Tus descendencia tendrá predicadores internacionales, así será. Porque Él ya lo prometió y a su tiempo lo cumplirá. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Solamente creer, tener fe y recibirlo. ¿Y por qué Abraham creyó? Porque él conocía su voz, él conocía su presencia, él tenía esa intimidad con él. Es otro punto importante. No nomás quería lo material, quería la bendición, sino él creyó porque él amaba a Dios. Así que ese es otro punto importante, que siempre escuchamos la voz de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si él mataba a su hijo? Dios le dijo, yo te daré descendencia, le dio un hijo, mas sin embargo después le dijo, mata a tu hijo, a ver si realmente me amas. Pues él dijo, pues Dios, pues es mi herencia, o sea, tú me estás diciendo esto, mas sin embargo lo voy a hacer porque te amo. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios en ese momento diciéndole, detente? Pues ahí hubiera hecho, lo hubiera matado y no sabemos qué hubiera pasado. Tal vez no estaríamos aquí o no sé realmente. Mas sin embargo Dios conocía la voz de su padre y sabía que esa herencia iba a llegar. Amén. Buenas noches. Bueno, a mí me tocó, mi versículo principal es Efesios 1:7 y lo voy a leer. Es en Reina Valera. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Bueno, yo para entender mejor este versículo, pues yo quería saber qué es la redención. Así que lo busqué y me apareció que la redención es liberación, salvación y recuperación. Entonces vamos a leerlo con esas palabras. Dice, en quien tenemos liberación, salvación y recuperación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero lo busqué en otra versión también
en Telea, que dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Y lo volví a buscar para que quedara claro. Este es en la versión Dios habla hoy, que a mí me encantó esta versión, que dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y todo entendimiento. Lo que yo entendí con este versículo es que Dios perdona cada uno de nuestros pecados, sean pasados, presentes o futuros. Él ya los perdonó. Él tiene un amor tan grande a nosotros, pero tan grande y tan único, que mandó a su Hijo a que lo crucificaran para nosotros tener este gran regalo que es la libertad, la salvación y pues todo lo que viene por añadidura. Entonces, perdón. Él nos dio libertad. Somos libres de todo pecado, libres de toda esclavitud, libres porque Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Pero vamos a recordar un poco lo que es la libertad. Así que lo busque. ¿Qué es la libertad? Facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin limitaciones. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la libertad? Bueno, para esto yo me fui a 1 de Pedro 2:16, que dice, bueno, es en la versión BLP, no me acuerdo el nombre normal, que dice, son libres, pero utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Ok, sabiendo esto, podemos ver que su palabra dice que usemos la libertad para servirle a Él, que nosotros somos libres para decidir qué hacer o no hacer, nosotros somos libres para decidir, pero pues siempre, pues la palabra te lo dice, te lo aconseja, te lo dice, que usemos esa libertad para adorarle. Dios ya perdonó nuestros pecados. Pero esto no significa que nosotros vamos a seguir pecando y pecando y pecando y pecando, porque, pues no, o sea, no es justo, no está bien, porque nosotros ya nacimos en Él y somos una criatura nueva gracias a Él. Bueno, ya para terminar, lo que yo aprendí es que Dios mostró que nos ama tanto que nos dio este hermoso regalo y que estando con Él tenemos todo y que no necesitamos nada más porque Él dice que... Ya me regreso. Dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar. No nos llenó, nos desbordó. Nos desbordó, o sea, es increíble, la verdad. Fuimos llenos de la abundancia del reino de Dios y lo podemos ver en 2 de Corintios 9:8. Yo lo tengo en Nueva Biblia Viva, que dice, poderoso es Dios para dar en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengamos para satisfacer nuestras necesidades, sino para también dar a los demás. O sea, nos dio a nosotros para satisfacernos a nosotros.
y también nos dio para dar a los demás, o sea, nos dio de más en abundancia. Es increíble, la verdad. Entonces, pues, yo lo que aprendí con con este versículo principal, pues, con esta mini prédica, es que no necesito nada más que Dios. Con Dios lo tengo todo. Y pues quería compartírselo a ustedes porque con Dios lo tenemos todo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo antes de empezar de mi tema, quiero contar una pequeña anécdota que cuando yo estaba chiquito, mi mamá está de testigo de que yo me creía español, yo quería ser español. También mi mamá está de testigo que yo veía videos para aprender cómo se hablaba el español de España. Eh, hasta ahorita me gustaría ser, no sé, argentino, colombiano, hasta dominicano, más que nada por el acento. Pero esta anécdota me lleva a un pasaje bíblico que es de una ciudadanía, pero no cualquier ciudadanía, es la ciudadanía del cielo del reino de mi papá, ¿ok? Quiero irme a Filipenses 3, 20, 21, que el tema de mi mini predica se llama Tenemos otra ciudadanía. En Filipenses 3:20, en versión NTV, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor, mi papá Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Ahora nos vamos al 21 que dice, Él tomará nuestro cuerpo débil, nuestro débil cuerpo mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual que el de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Como mi ser tenía una inclinación, una inclinación pues, de que yo quería ser español, colombiano, argentino, etcétera, eh, ahora me quiero ir a Colosenses 3:2, que dice, en versión NTV, que dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Está bien, las cosas terrenales son normal, pero hay que poner nuestro enfoque en el cielo, en la ciudadanía de él, amén. Eh, y ahora uno de los siguientes puntos que yo creo que son para creer esa ciudadanía es reconocer el país, que en este caso es del cielo, el reino de los cielos, amén. Tener una comunión con Él, no solo los domingos ir a la iglesia y no decir malas palabras, portarme bien, es toda la semana en mi escuela marcar la diferencia, en el fútbol y ser como la iglesia tal. Y luego el siguiente es anhelarlo. ¿Quién anhela que ya es del reino de los cielos? Amén. Y último punto es honrar a Dios y conociendo y entendiendo lo que hizo a través de su Hijo, que fue morir en la cruz porque nos amó tanto. Amén. ¿Y quién anhela ser parte de esta ciudadanía? Amén. Amén. Em, Mi tema es algo parecido al de mi hermano, la verdad, me impresioné porque es casi lo mismo. Y yo vamos a Primera de Pedro 2:9, la voy a decir en primero en varias versiones diferentes. Primero en Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo me encantó, está súper, o sea, es literalmente lo que somos y a lo que venimos. De una forma más junta, bueno, vamos a ver ahora en TLA, pero lo voy a como que a cortar un poquito de arriba, de principio. Dice, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Ahora nos vamos a NTV, que es, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa.
Pues voy a empezar a como que a desglosarlo desde el principio, que dice, son sacerdotes del rey. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿los sacerdotes qué hacen? O sea, no sé qué hacen los sacerdotes. Entonces investigué, me puse a investigar, y los sacerdotes antes, solo ellos pues, tenían comunicación con Dios, solo ellos podían tener como una relación, como una amistad íntima con Dios. Y yo cuando leí este versículo y dice, somos sacerdotes del rey, significa que nosotros somos amigos íntimos de Dios. O sea, que nosotros podemos tener una relación íntima con Él. Luego nos vamos una nación santa, somos una nación santa, y posesión exclusiva de Dios. Ahí yo lo entendí como que somos solo para Dios. Somos como VIP, ¿sabes? O sea, es algo impresionante porque somos solo de Dios. Entonces, pues, por eso pueden mostrar. Por eso pueden mostrar a otro la bondad de Dios. Y yo escribí una pregunta. Pregúntenle al que está a su lado, ¿cómo demostramos la bondad de Dios? Y ahora díganse ustedes mismos, ¿demuestro la bondad de Dios? Y pues, ustedes, pues, es muy fácil porque solo con nuestros actos demostramos la bondad de Dios. O sea, no nomás en la iglesia o con nuestros amigos de la iglesia, sino también en la escuela, en el trabajo, en donde vayas a entrenar o en tu vida diaria todos los días de lunes a domingo y todo el mes, todo el año, todos los años. Y eso es algo impresionante porque es mi perfil. Mi perfil no es azul. Mi perfil es, aquí dice prácticamente mi perfil, pero yo me fui más al área de sacerdotes. Tenemos que tomarnos nuestro papel de sacerdotes. Los sacerdotes no solo iban con Dios los domingos, sino iban con Dios todos los días. Tenían una relación, es un amigo, tienes que platicar con él seguido, bueno, siempre, un amigo íntimo. ¿Sí me entienden? Es nuestro papá, es nuestro, tenemos que estar con él siempre. Y para tener una relación y parecernos a él, yo una vez le pregunté a mi mamá, está de testiga, que le dije, mamá, ¿por qué me parezco mucho a mi papá? O sea, tengo la personalidad de mi papá. ¿Y por qué mi papá, y por qué no tengo la personalidad de mi papá real, que es Dios? Entonces mi mamá me decía, y yo fue cuando dije, wow, es que tienes que convivir más con tu papá real. O sea, yo convivo mucho con mi papá y me parezco a él. Entonces, ¿por qué no nos parecemos a nuestro papá real? Porque no convivimos mucho con él. Y pues, él nos sacó de la oscuridad a la luz. Entonces, una vez tuve un sueño, ya lo había platicado, que estábamos manejando en un lugar muy oscuro y nomás éramos como una luz, era mi carro. Íbamos para acá y yo había puesto una imagen, pero no se pudo. Pero algo que entendí es que nosotros somos la luz de este mundo. O sea, en cualquier lugar somos la luz. Y yo veía como, algo se me venía a la mente, que nosotros nos queremos adaptar a este mundo. O sea, para mis amigos de la escuela, pues tengo que ser de una forma para poderme adaptar. Pero eso no está bien. O sea, tan trabajo, por ejemplo, yo le decía que mi hermano quiere entrar al Santos. Y pues para entrar al Santos o debes de ser muy bueno, o tu papá debe tener dinero o contactos. Y pues sí, es difícil entrar ahí, pero o sea, nosotros nos queremos adaptar al mundo, a este mundo, nosotros no somos este mundo, pero nos queremos adaptar, pero eso no está bien, que el mundo se adapte a nosotros. Fuego, fuego. ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. ¿Se ven serios? ¿Los ven serios? ¿Los ven serios? ¿Sí los ven serios? Una pregunta, ¿vieron que se saludaron al principio? Que dijeran, Dios te bendiga, al hermano de al lado. ¿Sí? ¿Sí los vieron? A ver, hermanos, denle la bienvenida al hermano que está al lado, salúdenlo y dígale estas palabras. Somos de Dios. Así dígale. Dígale, bendiga.
Ok, empezamos con la cita en Primera de Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. ¿De quién somos hijos? Ok, y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Ok, ahí tenemos un pequeño texto aparte que dice, no nos dejemos intimidar por nada ni nadie. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Amén. Ok, leyendo esta cita, me trae un poquito de recuerdo hacia la historia de David y Goliat, y lo va a desglosar con esa historia, y ahorita lo va a desglosar con, el versículo que leímos. Por ejemplo, vosotros sois Dios, vosotros sois de Dios, hijos amados. Esa está en otra versión. Pero lo que aquí nos quiere decir es que David era un hijo amado de Dios, era un hijo amado de Dios, ungido para ser rey de Israel y representa a los creyentes que son los hijos de Dios. Habéis vencido a los falsos profetas. Goliat, el gigante filisteo, representa a los falsos profetas y a las fuerzas del mal. Porque Goliat desafiaba al ejército de Israel y se burlaba de Dios Santo. Porque mayor es el que está en vosotros. David tenía a Dios con él, ¿estamos de acuerdo? Y confiaba en su poder. ¿Qué hacía? Confiar, que es lo mismo que creer. Y protección a pesar de ser joven y sin armadura. David sabía que Dios estaba con él. ¿Qué vuelve a decirnos? Sabía que estaba con él, o sea, tenía fe, estaba convencido de que Dios estaba con él. Que él está en el mundo. Goliat se representaba el poder del mundo. ¿Y qué es lo que leímos ahorita? Que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en donde? En el mundo. Amén. La fuerza bruta y la confianza en sí mismo, pero David no se dejó intimidar. La victoria de David sobre Goliat es un ejemplo, el cómo está en vosotros. Es mayor que el que está en el mundo, a pesar de que la apariencia de la superioridad de Goliat era mayor a la de David, porque nos contaba también el pastor de que en la actualidad se vería a David como un jovencito de entre 10 o menor edad, como de 15 años, y Goliat pues semejante gigante, ¿verdad? Santo. Ok, y desglosándolo en lo que leímos de Juan, no, perdón. Antes de llegar al desglosamiento de Juan, quiero contarles sobre otra historia más sobre Eliseo. Un testimonio más sobre Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo, verdad? De la guerra y todo lo que pasó. Ok, en Segunda de Reyes 6, del 15 al 17, hay una cita que me impactó, que dice, estaba Eliseo, ¿verdad? Ahí imaginémoslo. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo, no tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo, vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. ¿Se imaginan lo impactante que debió ser cuando el siervo abrió sus ojos y vio la montaña llena de carros con fuego? Trae una foto, pero tampoco se pudo, pero ahí se los dejo a la imaginación, pero debió ser muy impactante. ¿Y qué fue lo que hizo? Creer nomás. Y es lo que nos falta a nosotros, nos falta creer que Dios está con nosotros y no ver los problemas, no ver las circunstancias y solamente creer que Dios está con nosotros. Amén. Ok, y ya para terminar les voy a dar
lecciones que anoté aquí, que la primera es identidad en Dios. Los creyentes son hijos de Dios y tienen su identidad en Él. Amén. El poder de Dios. El poder de Dios en los creyentes es mayor que cualquier poder en el mundo. Amén. Victoria espiritual. Los creyentes tienen una victoria espiritual garantizada a través de Dios. Discernimiento. Los creyentes pueden reconocer y rechazar las enseñanzas falsas y las tentaciones. Y por último, la confianza en Dios. Los creyentes deben confiar en Dios y su poder en lugar de confiar en sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer, hermanos? Creer. Amén. Yo les voy a hablar sobre Juan 1:12 en NBI. Dice, mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en su nombre y lo hemos recibido. Como somos hijos, también somos herederos. Lo dice en Romanos 5:8. Así que como somos hijos, también somos sus herederos junto con Cristo. Mediante la fe en Cristo Jesús somos hijos. Lo dice en Gálatas 3:26. Tenemos la promesa de que todos los que reciben a Dios nacen de nuevo. Este es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico hecho con la naturaleza humana. Y automáticamente formamos parte de la familia de Dios. Ya no somos esclavos, sino que somos parte de la familia de Dios. En Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces, somos hijos, tenemos una herencia y cuando recibimos su Espíritu, volvemos a nacer. Como hijos de Dios tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y un hijo de Dios no se deja llevar por las emociones ni por las pasiones, sino que domina sobre ellas a través del poder del Espíritu Santo. Uno de los privilegios que tenemos es que Él nos ama. En Primera de Juan 3:1 en TLA dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios, y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Somos libres de la condenación del pecado. El pecado ya no toma control de nuestra vida. Lo dice en Romanos 6:22 en TLA. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Como hijos, como hijos de Dios también gozamos de su amor y Él nos guía. Lo dice en Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero también tenemos responsabilidades. Tenemos que honrar a papá. Tenemos que respetarlo. Tenemos que oír y obedecer a su voz. Tenemos que estar bajo su autoridad y entregarle toda nuestra vida. Tenemos que actuar y pensar como lo hacía Él. En Filipenses 2:5 en NTV dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. También tenemos que adorarlo. Y bueno, este es un punto muy importante que quería tocar, que es la adoración.
La adoración es una honra, es vivir una vida rendida a Jesús, es un estilo de vida. ¿Por qué adoramos? Mucha gente se preguntará que por qué los jóvenes pasan acá al frente, por qué adoran. Entonces, mucha gente se pregunta que por qué adoramos. Bueno, en Mateo 18:18 en NBI dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La adoración es un alineamiento entre el cielo y la tierra en nuestra vida. Para tener una vida de adoración necesitamos saber quiénes somos, porque tu identidad crea pensamientos. Tus pensamientos te llevan a una conducta y tu conducta se convierte en un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida determina quiénes somos y cuál es nuestra identidad. No solo es adorarlo los domingos, ni actuar como, bueno, no es solamente es adorarlo los domingos, sino es adorarlo toda la semana, y no solamente es, ay, voy a venir a la iglesia y aquí voy a ser buena persona, aquí voy a cuidar mi testimonio, pero de lunes a sábado no, y de lunes a sábado ya, o sea, soy otra persona. Bueno, no, Jesús nos ama incondicionalmente, y el mundo te dice: yo te amo si tú me amas, y yo te odio si tú me odias. Si tú me hiciste algo, yo te guardo rencor. Sin embargo, Jesús nos ama incondicionalmente a pesar de nuestros errores. Entonces tenemos que ser como Jesús y tenemos que amar a todos, y sin importar que nos hayan hecho algo, porque pues sí, tenemos que amar a todos tal como lo hace. Tenemos que ser como Él. Bueno, antes de empezar, un aplauso a Dios, porque, pues sí, como decían todos, la comunión con Dios no es solo los domingos, es de lunes a domingo, de mañana, tarde, noche, y esto yo no lo entendía realmente, pero ya sí. Entonces, un aplauso al que, o sea, por gracias a Dios respiramos, gracias a Dios por el que estamos aquí. Amén. Bueno, yo les voy a leer Romanos 8:37 en versión NTV. Dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Ok, lo voy a volver a leer, pero quiero que le pongan atención, ¿sí? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Sí. Bueno, nosotros tenemos que tener primero dos cosas muy claras. La primera es que ya tenemos la victoria. Ok. Sí, aquí me está diciendo que yo ya tengo la victoria por medio de Cristo que me amó. Ok. Pero ¿a poco una persona que ya tiene la victoria va a seguir sintiéndose triste, va a seguir sintiéndose derrotado, va a seguir sintiendo que, ay, no, es que me falta este dinero y ya no voy a diezmar, ya no voy a ofrendar porque este es mi guardadito para ahorita que llegue? Pues no. Si te están diciendo la palabra que ya tienes la victoria, te tienes que comportar como una persona que ya tiene la victoria. Ok. Por ejemplo, el madurar espiritualmente y como persona va de la mano con que Dios te dé la victoria. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, ya tengo la victoria en el puesto de trabajo que yo quiero, que es muy alto, ok, sí, ya tienes la victoria, pero Dios no le va a dar tampoco ese regalo de poner a una persona en el puesto más alto si sabe que va a ser una persona que no va a ser humilde, si sabe que va a ser una persona que no va a honrarlo cuando se le dé todo. Entonces tenemos que aprender también a madurar en el aspecto de, ok, ya tengo el reino de los cielos a mi favor, ya tengo la justicia de Dios en mi vida y ya tengo la victoria y me voy a comportar como una persona que sabe que tiene la victoria en Cristo. Hay una palabra que hace poquito me enseñó mi mamá
que es tetelestai, que significa consumado es. Al momento de que crucifican a Jesús, fue hecho. O sea, hecho ya está. Consumado es. Se los voy a descifrar un poquito más. Por ejemplo, en los negocios, para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Eso es tetelestai. Y luego, en lo judicial, se usaba en la corte cuando una condena había sido completamente servida y completada. En lo militar, se usaba para decir que una guerra o batalla había sido ganada con una palabra de victoria y triunfo. Ok, tenemos la victoria. Amén. Esto es, hay otra versión que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, ya sabemos que somos merecedores de su reino, que los reinos ya están a nuestro favor, que la victoria ya es de nosotros, que somos sus hijos amados. ¿Y por qué vamos a seguir sintiéndonos derrotados contra algo que es de aquí del mundo si tenemos al Rey de los cielos a nuestro favor? Amén. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que, esta es la segunda cosa, que nuestra paz siempre debe estar en Él. ¿Por qué? Porque si ya nos están diciendo que el Señor nos ha dado esa batalla ganada, esa lucha ganada gracias a sus fuerzas y no a las de nosotros, es también entregarle tu propósito. Ok, Señor, ya lo hice a mi manera, no salió bien, ahora lo hago a la tuya. Entonces también es eso. No sé si han escuchado un canto, se lo voy a cantar. Animal. ¿Han escuchado el canto de Victoria, la victoria mía es? Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Hermanos, yo los veo sentados, o sea, ya les dieron la victoria. No es suficiente que ya te hayan dado esa batalla ganada que tú dices, no tengo dinero, el Señor es mi sustento. Estoy enfermo, el Señor me hizo salvo en esa cruz. Hermanos, ya nos dieron la victoria. A ver, cántelo. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Amén. Y ya para finalizar, en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre y te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. La victoria ya es de nosotros. Amén. Y ya. Dios les bendiga. ¿Cómo ven estos chicos llenos de fuego? Estamos muy contentos y muy felices porque era un anhelo de nuestro corazón que ya se cumplió, ver a estos chicos predicando. Y yo en la semana le decía a Dios, bueno, desde que llegamos al Congreso, le decía que hacia dónde íbamos, porque pues hubo un cambio radical en ellos y en nosotros. Y también para este día también oré a Dios que me diera algo para darles. Y para amanecer hoy me dio Marcos 16, del 15 al 18. ¿Qué es? Es palabra para ustedes, para todos los jóvenes en general. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, yo le doy gracias a Dios. De hecho, en la mañana que estaba leyendo el grupo, le comentaba a la pastora que una hermana mandó esta cita y me quedé asombrada porque para despertar Dios me la dio y pues lo creemos. Dios les bendiga. ¡Wow! Un aplauso al Espíritu Santo, porque eres bueno.
La verdad es que sí, le decía a mi esposa que cuando llegaban del Congreso a los chavos, tuvimos una plática al pastor y me decía, yo de verdad pude soltar esa cuerda que tenía que yo quería jalar para que vieran lo que yo estoy viendo al momento de estar ya en comunión. Dice, paz, yo eso tenía yo con los chavos. Y cuando los veo a ellos, de verdad hay una paz, una tranquilidad de seguir. Es más, me alientan a seguir más hacia adentro, buscar más el rostro de Dios. Es algo maravilloso, de verdad. Y ¿sabes qué? Mi esposa les dio una palabra a los chavos, pero yo quiero darte algo a ti, es un pequeño recordatorio y de verdad tenlo presente porque el Dios es muy bueno, Dios es muy bueno y en Apocalipsis 22:12, fíjate lo que dice en la NTV, te lo voy a leer. Dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarles a cada uno según lo que han hecho. ¡Wow! Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el último, el principio y el final. Y luego vamos al 16, por ahí sí lo puedes poner, Chanito, porque esto de verdad es un sello que debe estar en tu corazón. Y yo no sé tú, pero al momento que escuches esto, yo te invito a que pases a este lugar donde los chavos se llenan de su presencia. Yo quiero que tú te inundes de su presencia, de verdad es lo que más deseamos. Por eso ellos están aquí predicando, por eso ellos están aquí comentándote, platicando sus vivencias, sus historias. Y quiero decirte lo que dice en Apocalipsis 16, en el 22:16, me llena de emoción y quiero decirte, fíjate lo que dice papi para ti, yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y dice el 17, wow, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. ¿Cómo? Todos los que tengan sed, vengan. Todos los que aquel que quiera, beban gratuitamente. Fíjate, no te va a cobrar ni un peso, es gratuito. Del agua de la vida. Yo te invito el día de hoy, como todos estos jóvenes apasionados, como los pastores apasionados que tenemos, como estos líderes apasionados que tenemos, que vengas, es gratis, el agua